de tensiones que se extendió aproximadamente desde el final de la Guerra Mundial en 1947 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este conflicto no solo fue una guerra convencional, sino más bien una lucha de ideologías entre dos superpotencias. En ellas estaban Estados Unidos, que promovía el capitalismo y la democracia liberal, y también la Unión Soviética, que defendía el comunismo y un modelo de gobierno autoritario. Durante este tiempo se produjeron una serie de eventos, aunque también destacó la construcción del Muro de Berlín en 1961. Este símbolo de enfrentamientos fue entre Oriente y Occidente, y finalmente culminó en el colapso del bloque soviético y el fin de esta era. Los principales factores que condicionaron la Guerra Fría fueron el derrocamiento de líderes totalitarios. El final de la Segunda Guerra Mundial llevó a la caída de regímenes totalitarios en Europa, como el nazismo en Alemania. Esto creó un vacío de poder y tensiones políticas que contribuyeron a la polarización entre occidentes. El occidente estaba liderado por Estados Unidos y el oriente estaba liderado por la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También tenían crisis económicas que vivía el continente europeo. Después de la guerra, Europa estaba devastada económicamente. Las necesidades de la reconstrucción llevó a Estados Unidos a implementar el Plan de Marshall, que no solo ayudó a revitalizar economías europeas, sino que también buscó el avance del comunismo al fortalecer democracias liberales. Igual tenían ascensos y posición como potencias mundiales de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al finalizar la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos superpotencias dominantes. Cada una promovía su propio sistema político e ideológico, lo que generó una competencia global por influencia. También hubo dominio político e ideológico por encima del militar. Aunque hubo carreras armamentistas, el conflicto se caracterizó por la lucha ideológica y política. Las propagandas, las alianzas, las estrategias y las guerras se convirtieron en herramientas claves para expandir su influencia sin llegar a un enfrentamiento militar directo. Y por último, tenían el temor a la expansión estadounidense o soviética. Ambos bloques temían que el otro pudiera expandir su influencia globalmente. Este temor llevó a conflictos en diversas regiones del mundo, como lo son Corea, Vietnam y Cuba, donde se libraron luchas por establecer regímenes alineados con uno u otro bloque. Características de la Guerra Fría. Número 1. División ideológica. Oposición entre el capitalismo, que fue representado por Estados Unidos, y el comunismo, que lo representó la Unión Soviética. Número 2. Carrera armamentista. El desarrollo masivo de arsenales nucleares y de convencionales con la doctrina de destrucción mutua asegurada. Número 3. Conflictos indirectos. Guerra Fría por poder en lugares como Corea y Vietnam, donde cada bando apoyaba diferentes facciones. Número 4. Propaganda y espionaje. Uso de propaganda para influir en la opinión pública y actividades de espionaje por parte de agencias como la CIA y el KGB. Número 5. Las alianzas militares. Formación de bloques como la OTAN y el Pacto de Varsovia, aumentando muchas tensiones globales. Número 6. Crisis internacionales. Momentos críticos como la crisis de los misiles en Cuba que llevaron al mundo al borde de un conflicto nuclear. Número 7. Descolonización. La influencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética en países recién independizados del colonialismo europeo. Y por último, cultura y ciencia. Competencia en la carrera espacial y avances significativos en la ciencia y la tecnología. Consecuencias de la Guerra Fría. Pues durante este evento hubo consecuencias, las cuales la primera fue la división del mundo. El mundo se había dividido en dos bloques, en el bloque oriental y en el bloque occidental. 2. Carrera hermanista, pues ambas superpotencias compitieron para desarrollar, acumular armas nucleares. 3. Conflictos regionales, pues la Guerra Fría fomentó numerosos conflictos en diferentes partes del mundo.
4. Impacto de la política interna. En muchos países, pero específicamente en Estados Unidos, hubo un aumento de miedo al comunismo. También las innovaciones tecnológicas, pues como ya se comentó, al momento de que ellos estaban creando sus armas nucleares, hubo un avance muy importante en la tecnología. Y por último tenemos la caída de Berlín, que fue uno de los más simbólicos y fue en el año de 1989, y que con eso representó el colapso del comunismo en Europa y marcó el fin de la Guerra Fría. Bueno, esas son algunas de las consecuencias, pero su impacto se siente hasta hoy en día en las relaciones internacionales y la política pues a nivel global. En conclusión, podemos decir que la Guerra Fría, que duró del año de 1947 al año de 1991, tuvo un impacto profundo y duradero en lo que son los países. La Guerra Fría fue un periodo súper intenso, pues que afectó a muchos países con las ideologías de políticas y económicas diferentes. Lo que fue la rivalidad entre el país de Estados Unidos y lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues llevó a lo que son intervenciones, represión y lo que es el autoritarismo. Y al igual que llevó un bloqueo económico que limitó el desarrollo de muchos países. Además de eso, pues generó un clima de miedo y propaganda que dividió a la gente y pues promovió el consumismo en el occidente. Además de todas las consecuencias que tuvo y las causas, pues fueron muy devastadoras. Países como lo que son ahorita Cuba, Vietnam, Chile y Corea del Norte, pues fueron algunos de los más afectados, y hasta hoy en día sus consecuencias todavía se sienten.